Hola amigos, en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca del sábado y vimos que el sábado es el cuarto mandamiento y está centrado en la ley de Dios. Vimos que si quisiéramos desechar el sábado, en realidad tendríamos que desechar los otros 9 mandamientos. El sábado es tan importante como toda la ley del Decálogo. Hoy hablaremos sobre versículos del Nuevo Testamento acerca del sábado. Ahora analizaremos versos como Lucas 4:16 y veremos qué dice: vino a Nazaret donde se había criado y en día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hizo? Se paró a leer conforme a su costumbre en día sábado. Pero para verificar nos guiaremos por la versión hebrea. En Kados mesiánica dice: entonces fue a Nazaret donde le había sido criado y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre, se puso de pie para leer. Lo interesante de estos versos es que muchas personas dicen que Jesús nunca guardó el sábado, que Jesús nunca quiso estudiar el sábado y que nunca se reunió con los judíos, pero vemos que leyó el libro del profeta Isaías en un sábado. Viendo el verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías y haciendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Ahí podemos ver que incluso Jesús se reunía con sus hermanos hebreos a estudiar la palabra de Dios porque era su costumbre. Pero ¿será que esto nos convencerá de que verdaderamente los profetas, Jesús, en realidad observaban el sábado? Seguiremos observando versos como este y seguiremos viendo que realmente el sábado nunca fue cambiado y no hay ningún verso en la Biblia de que diga que sea lo contrario o que sea al revés. En Lucas también observaremos un ejemplo de qué día observaba María, la Madre de Dios. Observaremos Lucas 23, verso 55. Lo mostraremos en pantalla y dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Leyendo la versión mesiánica dice: entonces regresaron a la casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos en Shabbat. Aquí vemos claramente que menciona el día sábado. Incluso María, la Madre de Dios, guardó el mandamiento del sábado. Dice también en el comentario bíblico adventista: Lucas menciona específicamente el viernes como el día de preparación, el sábado como el día de reposo y el domingo como primer día de la semana. No puede haber duda en cuanto a la secuencia de estos días, ni a su identificación. Cristo fue crucificado el viernes, descansó en la tumba durante todo el sábado y después de haber terminado la obra de la redención, resucitó el día siguiente, el domingo, el primer día de la semana. Reposaron el día sábado, no hay duda de aquello. Todos guardaron el día sábado, pero seguiremos viendo los siguientes ejemplos y compararemos citas. Hablaremos de Marcos, capítulo 2 y capítulo 3, y hablaremos de este verso en especial, o de estos capítulos en especial, porque son los favoritos para las personas, hablar de que el sábado no tiene validez. Leeremos: aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andaron y comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mirá, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de propiciación, los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También le dio el día de reposo. Fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día de reposo. El sábado fue designado y ordenado por un amante creador para el bienestar de la humanidad. Dios no creó el hombre porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. Más bien, un omnisapiente creador sabía que el hombre, la criatura de sus manos, necesitaba una oportunidad para el crecimiento moral y espiritual. Para desarrollar su carácter, necesitaba tiempo en lo cual los intereses y afanes humanos fueran subordinados al estudio del carácter y de la voluntad de Dios, como se revelan en la naturaleza y más tarde en la revelación del día de reposo. El séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios para suplir esa necesidad.
Tergiversar en alguna manera las especificaciones del Creador en cuanto a cuándo y cómo debiera observarse ese día equivale a negar que Dios sabe qué es lo mejor para sus criaturas, obra de sus manos. Dios dispuso que el sábado fuera una bendición, no una carga, y su observancia responde al provecho del hombre y no a su prejuicio. Fue dispuesto para aumentar su felicidad y no para que les resultara penoso. Guardar el sábado no consiste esencialmente en la minuciosa observancia de ciertas ceremonias y en abstenerse de ciertos afanes. Pensar de esa manera es perder completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia del sábado, y es ir en pos de una justificación basada en obras. No obstante, de ciertas tareas, de ciertos afanes, de ciertos temas en nuestros pensamientos, teníamos que olvidarnos de nuestros pensamientos egoístas. Pero los fariseos lo hacían una carga para todos los demás, hacían que las personas no pudieran guardar el sábado por cuantas cosas y leyes inventaban. En Marcos 3:1 y dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le echaron para ver si en ese día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Los fariseos inventaban, como lo dije anteriormente, leyes que no podían caminar 1000 pasos más de los que podían dar en sábado, que no podían ayudar a su prójimo, y se habían olvidado en realidad para lo que era el sábado. El sábado era para beneficio del hombre, para ayudar. No estoy queriendo decir que el sábado sea el único día para que tú puedas olvidarte de tu afán. No, con esto no significa que no podíamos hacer buenas obras para el prójimo en otros días, sino que el sábado era un día bendito y glorioso, como lo dice en Génesis capítulo 2, verso 1 al verso 3. El sábado era un día bendito y santificado por el Señor, pero los fariseos ataron cargas, hicieron tradiciones e hicieron para el pueblo de Dios imposible que se pudiera guardar el día sábado. Como podemos ver, Jesús enseñó y dio un ejemplo a los fariseos de cómo debía hacerse en sábado, de cómo debía guardarse. Y como ellos se dieron cuenta de la dureza de su corazón, no quisieron aceptar, sino que querían matar a Jesús y procuraron matarle. Incluso cuando querían apedrear a la mujer, Jesús puso los 10 mandamientos de ejemplo y demostró que ellos eran transgresores de la ley. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiese sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable, como la vemos en Isaías 42:21. Él dijo: no penséis que vine a invalidar la ley, hasta que pasen en el cielo ni la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará en la ley. Lo encontramos en Mateo 5, 17 y 18, y con respecto a sí mismo declara: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Mateo 5, 17 es crucial para nosotros porque dice que Él no abolió la ley, sino que vino a cumplir todo lo que estaba escrito, y que no pasaría ni una tilde ni una jota hasta que se acabaran los cielos y la tierra y se cumplieran las palabras de la profecía. Miren, está claro que Jesús mismo guardó el día de reposo, el día sábado. Su madre guardó el día de reposo. Él vino a cumplir la ley y no abolió nada de lo que estaba con respecto a la ley, con respecto a los 10 mandamientos. Pero ahora veremos a Pablo también. Hablaremos de Pablo y vemos en Hechos 16:12 y dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia que estuvimos en aquella ciudad algunos días,
y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Leemos en el 13, en la versión mesiánica, K2, dice: entonces en Shabbat fuimos fuera de la puerta de la orilla del río, donde entendíamos que una minyan se reunían, nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido allí. Como podemos observar, era un día de reposo, era una colonia romana, y estaban hablando con ellos en un día de oración. Podemos observar que también incluso Pablo participaba del día de reposo para observarlo y guardarlo. Está claro que incluso la Biblia menciona que Pablo guardó el día de reposo. Y podemos seguir viendo también en Hechos 17 para corroborar esto que estamos diciendo. Hay muchos textos donde Pablo habla del sábado como día de reposo. Y lo seguiremos verificando en Hechos 17, verso número 1. Hechos 17 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es interesante saber que Pablo también acostumbraba a guardar el día de reposo. Muchos dicen que estaba discutiendo que el día de adoración era el día domingo, pero lo cual no tiene base bíblica, porque Pablo en realidad estaba discutiendo que era el Cristo, que Jesús era el Mesías y que Jesús había resucitado. Si quieren corroborarlo, pueden verlo en los versos más adelante que se encuentran en el 3. Conforme sigues leyendo, te das cuenta que estaba predicando a Jesús como un Jesús resucitado y no como un Jesús muerto, y que Jesús era el Mesías. Y en realidad no estaba hablando si el día de adoración era el domingo o era el sábado, pero vemos que sí acostumbraba a reunirse, porque era su costumbre como judío. Podemos ver que claramente los apóstoles, como Pablo, como Jesús, como María, acostumbraban a reunirse en realidad en día sábado, porque era su costumbre, y era lo que mandaba la ley, era el 4º mandamiento. Nuevamente, hablando de Pablo, veremos Hebreos capítulo 4 del verso 3. Leeremos, dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto día, en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Génesis 2, verso 1 al 3. Y otra vez: aquí no entrarán en mi reposo. Verso 5. De Hebreos: por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Lo dice para los judíos. Otra vez se termina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ciertamente, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ya sabemos cuál es, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien creó. Daremos cuenta por este día, daremos cuenta por observar la ley, y nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús y debemos andar como Él anduvo, como lo dice en Juan. En Mateo 24:19 vemos que Jesús dice: orad pues, que vuestro vida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, desde el mundo, hasta ahora ni la habrá. Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat. Vemos que Jesús recalca aquí el día sábado, y lo hace como punto de referencia en el día de que nosotros tengamos persecución, que cuidado que no sea en día sábado, para que nosotros no tengamos que transgredir la ley. Es claro lo que Jesús quiere darnos aquí en los últimos mensajes en Mateo 24, que señala las señales del fin. Creo que Jesús quería enseñarnos una gran lección.
Por tanto, hay que guardar el día de reposo. Leyendo Isaías 66, verso 22, dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, la promesa de la tierra nueva. Y ahora observemos: y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. La versión mesiánica hebrea, Kados, dice: todos los meses y todas las semanas, en Shabbat, sea sábado, todos los vivientes y toda carne vendrán a orar en mi presencia. Leeremos un verso que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 4. Dice: el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Ciertamente debemos andar como Jesús anduvo, debemos obedecer su ley y guardar los mandamientos de Dios. Nos estamos despidiendo. Nos veremos hasta la próxima en el tercer video. Espero que les haya gustado y no olviden compartir y darle like. Oh Señor, no nos alejes de